Dios me lo bendiga a todos. Aquí estamos una vez más, enseñando del cuarto mío, aquí en un cuarto en la casa, predicándoles, enseñándoles. Hoy les quiero bendecir en el nombre de Jesús. Les quiero bendecir en nuestro bendito Padre Celestial. Los bendigo a ustedes, a su mente, a sus corazones, la situación que ustedes están pasando en la vida. Los bendigo ahí donde están. Queremos platicar ahora de qué es el Evangelio. Me han preguntado, hermanos en la fe, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo se enseña el Evangelio? ¿Qué le dijimos a la gente del Evangelio de Jesús? Especialmente en este tiempo donde hay mucho temor, donde hay muchas personas que no saben ni qué hacer, no saben ni qué pensar. Hay mucho temor en el mundo. Y ya van varios hermanos en este mes, en estas últimas 2 o 3 semanas que me han preguntado, me han mandado un mensaje, un texto, una llamada. ¿Qué es el Evangelio? Apenas ayer estaba hablando con alguien por Messenger ahí por el Facebook y me dijo, hey, ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo se enseña el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? So, me puse a orar, me puse a estudiar un poco y se los voy a dar ahora en la forma más simple, la forma muy simple de qué es el Evangelio. Y vamos a usar el capítulo 10 del libro de Hechos, 34 al 48. Ahí póngale pausa, hermanos. Lea esto por sí mismo o con su familia o donde se encuentre usted. Lea Hechos, capítulo 10, 34 al 48. Ahí léasle y gócese, porque ahorita les voy a enseñar lo que está diciendo Pedro, lo que está diciendo Pablo en el libro de Hechos. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Es lo que significa, buenas noticias. Hay evangelios de personas, pero es buenas noticias sobre cualquier persona. Pero en este caso estamos hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Estamos hablando del Evangelio y las buenas noticias de Jesús, no de Edgar Sánchez, no de mi pastor, no de su pastora, no de un misionero, un evangelista. No, esto ya a un lado con todos esos títulos. ¿Qué es el Evangelio? Pues, ¿para qué discutir? Si aquí está en la Biblia. Pedro nos enseña el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de Jesucristo de Nazaret. Quiere decir que cuando nosotros proclamamos este Evangelio, ¿qué es proclamar? Hay que pensar en eso. Proclamar es cuando si usted ha mirado las movies de los tiempos de los reyes, que había en la tierra y que hay todavía en Europa, reina, ¿me entiendes? Y cuando ellos van a venir a un pueblo, se anuncia, se proclama, ahí viene la reina, ahí viene el rey, y vienen en caballo, vienen con trompeta, pum, pum, como un día o dos adelante del rey o de la reina, y vienen proclamando que se alisten, que se vistan, que barre las calles, barre para allá, límpiate para acá. ¿Me entienden? Se viene anunciando las buenas noticias que viene un rey y que se preparen. Esto ya lo miramos, que Juan el Bautista hizo esto en el Evangelio de Juan. Ya lo vimos, ya lo leímos, ya lo estudiamos, ya eso lo saben. Y si no, vete al Evangelio de Juan. Porque ahí Dios mandó a alguien proclamando que venía el reino de Jesucristo. Y era su profeta Juan el Bautista. Si nosotros estamos pensando de qué es el Evangelio, cómo se enseña, se tiene que proclamar. Se tiene que enseñar, hermanos. Es un mandamiento tuyo. Si tú no estás proclamando este Evangelio, si tú no le estás enseñando a nadie este Evangelio, estás haciendo desobediente. Arrepiéntete, gózate y arrepiéntete, porque hoy es el día que Jesucristo de Nazaret puede cambiar tu vida totalmente y te puede invitar a una relación, no religión, relación, a que le conozcas, a que le confíes, a que le des tu mente, tu corazón y tu voluntad para que tú enseñes este Evangelio. Tú lo puedes hacer, hermano y hermana. Esta no es responsabilidad solamente de aquellos que tienen títulos, de aquellos que tienen llamados. No, 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 no. Este es cualquiera que se llame cristiano, cualquiera que se llame de la fe, tú tienes responsabilidad. Tú tienes el mandamiento de Jesucristo de Nazaret que vayas a ser estos discípulos, que vayas a proclamar este Evangelio. Hay un
un hermano de Alemania y él ya pasó, él vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Él se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Es de Alemania este hermano. Este hermano tiene un testimonio tremendo, hermanos. Cuando se levantó este hombre en Alemania y se levantó, ¿cómo se llamaba? El Hitler. Se levantó contra el pueblo judío, se levantó contra ellos, los puso en los campamentos. Usted ya sabe la historia, lo que hizo ese hombre. Hizo cosas terribles, hermanos. Este hombre se levantó contra toda la nación de Alemania. Se levantó contra sus hermanos que en la fe. Las iglesias se doblaron y se fueron abajo de este hombre que andaba arrestando y matando a la gente, a los judíos de ese tiempo. Pero este hombre que se llama Dietrich dijo, no, esto no es iglesia. Así no nos debemos de comportar. Tenemos que defender, tenemos que pelear. Yo tuve que estudiar un poco de por cómo en este tiempo tan duro, cuando la mayoría, 90% de las iglesias de toda Alemania dobló se dobló, hermanos, se hincó a tanta malicia, a una oscuridad tremenda. ¿Cómo este hombre se levantó y fue una luz tremenda? ¿Qué es lo que él tenía? Yo quiero saber. Yo quería saber, entender por qué este hombre se levantó contra todo este ejército, contra este hombre, contra esta nación, contra el pueblo cristiano. A él le cerraron el radio, la televisión, el púlpito, las colegios, le cerraron todo a este hombre. ¿Por qué? Yo quería saber por qué, cómo pensaba, qué es lo que él tenía. Y cuando comencé a estudiar su vida, hermanos, él tenía una relación con Dios. Él dijo que un cristianismo, mira lo que dice aquí, el cristianismo sin discipulado es siempre el cristianismo sin Cristo. Gózate. Quiere decir que si no te vas a poner atención, deja explicártelo. Si tú te llamas un cristiano y no eres discípulo, hay diferencia. Pon atención. Cristianismo, porque tú vas a la iglesia, porque vas todos los domingos, no quiere decir que eres discípulo. No quiere decir que eres discípulo. Discípulo quiere decir que tú estás estudiando en serio las cosas de Dios y la estás tomando en serio y tú crees y tú estás doblando, tú estás dejando todo, tu vida, tu mente, tu voluntad, tu alma, tu corazón ahí, a las enseñanzas, al estilo, a lo que Él hizo, lo que Él modeló. Tú estás haciendo eso. Tú le estás siguiendo y le estás obedeciendo porque tú le amas y tú has recibido ese amor. Ser un discípulo es alguien que se levanta en la mañana siempre en su pensamiento, hermanos, pensando en el Espíritu Santo, pensando en las cosas de Jesús. Yo me levanto diciéndole al Señor, ayer no me contestaste esto, ayer no hallé la solución aquí o la respuesta. Te voy a preguntar otra vez. ¿Cómo amaneciste? ¿Dónde estás? ¿Qué pensamos aquí? Necesito tu ayuda. Revélame esto. Ayúdame, oh Jehová. Ayúdame, Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo esto? Siempre platicando con Él. ¿Por qué actuó así? ¿Qué es lo que pasó aquí? Ayúdame a entender esto. Eso es ser relación, discipulado. Tengo y deseo. Yo siempre le digo a la gente, dice, pues yo quiero saber de Dios. Yo quiero entender las cosas de Dios. Yo quiero. Yo les digo, mira, tú quieres, el tú querer te va a llevar a la iglesia. El tú querer te va a abrir la puerta de un cristianismo. El tú querer escuchar de Dios y entender de Dios vas a llegar a la iglesia. Pero si tú deseas conocer a Dios, si tú deseas esa vida, si tú lo deseas tanto que tú puedes mover cosas que están enfrente de ti fuera, no te vas a conformar con el cristianismo. No te vas a conformar con la iglesia. No te vas a conformar con esa vida que se hace una rutina religiosa. No. Tienes que desear con todo perseguir a Dios. ¿Ok? So vamos a hablar del Evangelio como lo presentó Pedro.
¿Ok? Si queremos ponernos serios con respecto a la fe cristiana, entonces debemos entender que el Evangelio en su forma más simple es la forma que los apóstoles, la forma que ellos la presentaron, la predicaron, la enseñaron, ¿ok? Y tienes que entender esto, que con los apóstoles no se jugaban juegos. Ahora en el cristianismo de hoy en día se juegan muchos juegos. Vienes a la iglesia, te quieres bautizar y el año que viene ya no andas en la fe. Se tiene que entender. Yo no estoy hablando de pecados o de fracasos o que se cayó en el mar. No, no, no. Yo estoy hablando de que no importa qué tormenta llegue, no importa qué pecado se reveló. Tienes que entender que en el Evangelio la promesa de Jesucristo es que Él es luz y la luz da vida y la luz echa fuera tinieblas. O cuando Él viene a tu mente, a tu corazón, Él viene a revelarte las tinieblas. No te turbes, no te pongas temoroso, no te caigas al piso a llorar. Ponte trucha. Él está haciendo lo que te dijo que iba a hacer. Te va a revelar tu oscuridad. ¿Por qué te deprimes? Él solo está haciendo y cumpliendo con la promesa que te dijo. Ahora Él te enseña donde tú vas mal, donde tú estás fracasando, donde tú estás pecando, para que te arrepientas, hermano y hermana. No para que seas condenada, no para que seas juzgada, para que ánimo, haz caso. Ya tienes perdón, ya el sacrificio ya fue hecho, cree. No es tu pecado, no es que te caíste, no es que alguien te está atacando, no es que todos te odian. Eso no te aparta de Dios. Es si crees o no crees. ¿Me entiendes? Si tú crees que eres discípulo de Dios, pon atención. Pon atención. Entonces, hermanos, estamos en Hechos 10, 43, 44 al 48. Y como les dije que vamos a estudiar el sermón de Pedro. Ojalá que ya le pusieron pausa ahí, ya lo leyeron. Vamos a comenzar a quebrar este testimonio de Pedro. Aquí es la primera vez que se presenta el Evangelio a los gentiles. Tenemos que entender que Jesús ya fue a predicar a Jerusalén y a Judía. Él ya se pasó por esas regiones, Él ya se pasó por esas ciudades, Él ya se pasó por ahí. Él ya predicó a los judíos. Pedro va a dar un sermón por la primera vez y cuando da este sermón ya se cree que la gente que está siguiendo a Jesús y a los discípulos, los que vienen atrás de ellos, ya son en 40,000 en números. Es lo que se cree. Pero aquí se le va a presentar por la primera vez a los gentiles. Y lea todo el capítulo, es más. Lea el capítulo 10 para que mires cómo Dios ayudó a Pedro y cómo Dios ayudó a Cornelius. O Cornelio, ¿cómo se dice en español? Cornelio los juntó para que esta presentación pudiera pasar, para que este sermón pudiera pasar, para que este testimonio, esta enseñanza hoy pudiera pasar. Estamos conectados en la fe. El trabajo de Dios es eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es lo que hace Pedro aquí, hermano, es un ejemplo excelente. Me preguntaban, ¿qué es el Evangelio? Pues aquí es el Evangelio. Antes de darte esto, te tengo que decir esto, que la iglesia primitiva creía que antes de que alguien fuera bautizado o pudiera llegar a ser parte de la comunión de los creyentes que necesitaban, antes que tú pudieras entrar a la comunión de los creyentes, antes que tú pudieras llegar a la iglesia, a la congregación, antes que eso se te diera, tú tenías que demostrar que tú creías esto y entendías esto. Y luego se bautizaba para que tú, como símbolo a la región, a tu pueblo, en lo que está pasando internamente, aquí se está manifestando externamente con mi voluntad. Voy a ser bautizado, significando que estoy casado con Dios, sus enseñanzas, soy discípulo de su Hijo Jesucristo de Nazaret. En este momento de la historia, como les dije, el evangelio al pueblo gentil no ha llegado. Pedro lo está anunciando por la primera vez, hermanos. Antes de decir lo que está en este sermón, vamos a ver de Cornelio. Era un militar gentil romano que se convirtió en un hombre religioso, hermanos. Fíjese, no era judío, era un hombre religioso. Y ponga atención, hermano.
Si usted ahorita está en la religión, pon atención. Porque a veces hay gente con corazones que quieren encontrar a Dios. Y tienen su corazón ahí en una religión que quizás nomás es rutina. Pero pon atención porque estás bien cerca. Fíjate este hombre religioso lo que él hacía. Él ayudó mucho al pueblo judío, a la gente de Dios, a los, ¿me entiendes? A los pobres también ayudó. Él daba dinero a los templos y a los pobres. Él realmente buscaba conocer a Dios. Realmente era su deseo. ¿Te acuerdas lo que dije? Yo quiero o yo deseo conocerle. El Señor Dios envió a Pedro a Cornelio. ¿Qué le dijo Pedro? Oh, aquí vamos a hablar. Cuando lea esa historia, ponga los puntos, cada referencia que se le da a Jesucristo para que entienda lo que estoy diciendo. Aquí está la primera. Jesús fue enviado a Israel por Dios. Se dedicó a hacer el bien en su vida. Cada día él hizo bien. Los judíos lo pusieron a la muerte. Lo mataron, pero Dios lo resucitó. Los apóstoles lo vieron y comieron, bebieron después de que resucitó. Él les mandó que predicaran este evangelio. Él es el juez de los vivos y de los muertos, y de todos los que creen en Él tendrán sus pecados borrados, perdonados, olvidados en el mar del perdón. Allá, olvidados. Todo esto fue predicado por todo esto fue en profecías. Se dieron más de 300 profecías en el Antiguo Testamento de la persona, del trabajo, del ministerio, de lo que iba a acontecer con Jesucristo de Nazaret, lo que iba a pasar, hermanos y hermanas. El mensaje es claro, entonces. El mensaje es que Jesús es el juez de toda la vida. Jesús perdona los pecados de todos que creen en Él. Una vez que creas, recibes el Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, el que te va a revelar las cosas de Jesucristo. Él viene y te hace testigo a ti de Dios para que tú entiendas quién es Jesús, te revela a Jesús y te enseña a de veras creer y te hace un testigo de Él, y tú vas a poder entonces ser testigo de Dios aquí. Pero primero tú tienes que ser testigo de que tú crees estas cosas y que Él te está transformando. Porque si tú no le crees que te está transformando, mucha gente se equivoca en el cristianismo, en este camino de vida. Piensa que tú le puedes predicar nomás porque sabes unos versículos. No, 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 no. Tú nomás puedes predicar y enseñar. Sí, lo puedes enseñar todo este libro. Puedes predicar todo lo que tú sepas, de Génesis a Revelaciones, pero tú nomás puedes multiplicar lo que tú eres. Alábale. Alábale. Si entiendes eso. Si entiendes eso, ahí ya prediqué. El mensaje es claro, que Dios envió a su Hijo, al Mesías, Jesús. Jesús murió en una manera muy, muy, muy fea. Muy fea. Fue avergonzado en la cruz. Dios lo resucitó de entre los muertos. Ahora el Señor está a la mano derecha del Padre. El Señor lo levantó y le dio toda autoridad. Nuestra evidencia, como acabo de decir, es que el Espíritu Santo viene y nos transforma, hermanos y hermanas. La fe no es de aquel que viene y se cae y se va. No, la fe es de aquel que viene y que cae y le grita a Dios y se arrepiente cuando descubrió que fue la tinieblas de él que lo hizo tropezar. Llama para atrás a Jesús, se arrepiente y se levanta. Permanece, sigue adelante. Jesús vendrá de nuevo al fin de la historia. Arrepiéntase, creed y ser bautizados. Este es el mensaje del Evangelio.
Últimamente te voy a tocar otra vez con este mensaje del Evangelio. Pablo también predica en un mensaje del Evangelio que él presenta y proclama en este mismo libro de Hechos. Búsquenlo. No se lo voy a dar, ya le di a Pedro. Hagan un poquito de tarea. ¿Eh? Pero aquí lo que dice Pablo, para aquellos que les interesa. Pablo también proclama que las profecías se cumplen. Que Cristo nació de la semilla de David. Que Cristo murió como las profecías dijeron y se estaban escritas. Se cumplió la manera que Jesús murió. Y que Jesús viene a salvarnos de toda la maldad y nuestro pecado, de nuestro tiempo, de nuestras vidas. Él fue enterrado, fue matado. Dios lo levantó al tercer día. Fue resucitado. Estas son profecías, dice Pablo. Fue exaltado. Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios de los vivos y de los muertos. Él vendrá de nuevo como juez y salvador de los hombres, de todo. Él va a venir para atrás. Pero de salvador de todo hombre, no de todo el mundo, no. De todo aquel, como dice el Evangelio de Juan, que creyó, que se arrepintió y que clamó a Dios. Este es la enseñanza. Esta es la enseñanza, lo que ellos enseñaron. Este es el Evangelio de Jesucristo de Nazaret. Tomen tiempo esta semana, mediten en estas verdades, mediten en las cosas que estos apóstoles enseñaron, mediten cómo ustedes la están enseñando. Discípulos, yo no estoy hablando a los discípulos, yo le estoy hablando a los creyentes, yo le estoy hablando a aquellos que están en serio de ser discípulos, maestros, enseñadores, de aquellos que aman a su Dios, que lo aman, como Pablo le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ustedes ya se saben la historia y Jesús les dijo: ¿qué? Dales de comer a mis ovejas, Pedro. Enséñales, discípulas. Has discipulado con ellas. Gócesen, hermanos. Si no estás enseñando esto en una forma pequeña o grande, si no te estás esforzando en tu día, en tu semana, en tu mes, arrepiéntete, hermano y hermana. Arrepiéntete, pastor. Arrepiéntete, pastor, si tú dices que tú no tienes que ir a evangelizar, que tú nomás tienes que estar ahí predicando en el púlpito. Arrepiéntete, porque no nomás el púlpito debes de estar enseñando. Ve, búscate una tienda, ve, búscate una calle, ve, búscate un vecino. ¿Amas a Jesús? No seas sinvergüenza, ¿eh? Yo no estoy aquí diciéndote que eres un pecador y que te estoy juzgando, no. Yo nomás estoy diciendo que si tú le amas, si tú le conoces, habla de él. Habla de él tan siquiera una vez al día. ¿A poco si tú ignoras a tu esposo, a tu esposa, a tu novio, a tus hijos, si tú los ignoras y nunca hablas de ellos? Si tú me tienes a mí en tu trabajo 1 año, 2 años y nunca me hablaste de tu hijo, de tu esposa, de nadie en tu casa, se me hace muy difícil para mí para creer que tú les amas. El que ama a alguien siempre lo tiene en su pensamiento. El que ama a alguien siempre lo tiene en su boca. ¿Me entiende? El que le ama le obedece. Y si hay pecado en ti, te digo lo que dice Juan. Confiesa tu pecado. Él te va a levantar. Él es fiel. Él te va a perdonar. Y sigue adelante, hermano. Y sigue adelante. Reconoce que Él ya te perdonó. Perdónate tú mismo. Levántate en el nombre de Jesús. Esto se los cuento y esto se los enseño y esto se los recuerdo. A los que ya sabían, Dios me los bendiga, hermanos. Sigan echándole ganas. Estoy orando por todos los cristianos en el mundo. Le doy gracias a Dios. Yo, diario, cuando me acuerdo, casi todos los días, le doy gracias a Dios por las oraciones que está contestando en mis hermanos, en el cuerpo de Cristo, aquí en Madelia, aquí en Minnesota y alrededor del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Porque Él normal me contesta las oraciones a mí, se las contesta al pueblo también. Tenemos Dios grande, hermanos. Hay que creer. Me preguntaron qué es el Evangelio.
en la forma más simple, este es el Evangelio. Se enseñó por medio de Pedro, por medio de Pablo. Estudien estas cosas que ellos dicen. Estudienlas del Antiguo Testamento hasta Revelación. Estudienlas. Agarra una de estos. Son como 6 cosas que ellos te dicen que es el Evangelio de Jesús. Él hizo cosas buenas. Ve, estudia sus milagros, su vida. Él fue crucificado. Ve, estudia las profecías que te dijeron que iba a ser crucificado. Él fue levantado. Ve, estudia cuando Él resucitó. Estudia estas cosas para que estés preparado. Para que después que tú le digas a alguien que Dios te ama, que Él tiene gracia y misericordia contra ti, que Él te bendice, para cuando Él te diga, ¿por qué tú crees en Dios? ¿Cómo tú comenzaste a creer en Dios? Mira, aquí está la historia. Que Dios mandó a su Hijo. Y Él ya lo había anunciado. ¿Me entiendes? Agarra la onda. Enseña este Evangelio, porque hay poder. Enseña este Evangelio, porque este Evangelio nunca me ha dejado a mí en vergüenza. Este Evangelio es poder. Este Evangelio activa tu mente, tu corazón y tomas dominión de tu voluntad en el Espíritu. Este Evangelio te hace libre. Este Evangelio donde el espíritu demonio o el espíritu de depresión o el espíritu de fornicación, de adulterio, de drogadicción, no importa el espíritu de homicidio, cualquier espíritu que esté sobre ti, cualquier cosa, cualquier maldición, cualquier cosa, este es el Evangelio, esta es la verdad que te hace libre, esta es la verdad que te santifica, este es el poder. La autoridad de Dios está en su palabra. La luz da vida. ¿Entiendes? Si tienes luz, si eres luz y eres discípulo de la luz, pregúntate, ¿la luz que Dios ha puesto en mí está dando vida? No es que tú des vida, no. Es el tesoro, es la luz que ha entrado a ti. Es Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida. Pero Él no puede dar vida si tú estás ahí callado 10 años en un evangelio, en un cristianismo que no te enseña a predicar, que no te enseña a enseñar, que no te enseña a ser discípulos. Hay gente de 10, 15, 20 años que no tiene un discípulo. Tus primeros discípulos es tu casa. Eres tú. El primer discípulo eres tú, tu esposa, tu casa, tus suegros, tus amigos. Vamos, ánimo, les amo. Ustedes pueden, hermanos. Que Él ya nos dio todo. Él nos dio la verdad. Este es el Evangelio en forma simple. Lo que Dios te ponga en el corazón que tú le enseñes a alguien, siempre termina con este Evangelio. Si le quieres hablar de Dios, que es un creador, tráelo para acá. Que mandó a su Hijo para morir por tus pecados. Si tú le quieres o quieres orar a alguien, tráelos para acá. Jesús sufrió. Él fue condenado por nuestros pecados, pero por sus llagas fuimos sanados. Profecías de Él, de su trabajo. Habla de Él. Habla de Él. Los amo, los bendigo, orando por ustedes. No tengan miedo, no teman, solamente teme a Dios. Les amo, estamos orando por ustedes. Oren por mí, por mi familia, por mis niños, por mi esposa, por el ministerio que Dios le ha encargado a la casa de Sánchez. El ministerio de enseñar, la responsabilidad y el mandamiento de ser discípulos. Dios me los bendiga siempre. Guárdense. Y si no están enseñando este evangelio en una manera pequeña o grande, en tu casa o con tu vecino, arrepiéntete. Porque estás desobedeciendo a Jesús. Para eso fuiste llamado. Para eso fuiste despertado. Para avanzar este evangelio. Usted y yo somos extensión de Dios por medio del Espíritu Santo que nos hace nuevas criaturas. ¿Qué te quiero decir ahí?
que donde quiera que tú vayas, si tú estás sometido a Dios, las vidas van a ser transformadas. Las mentes y los corazones de la gente van a ser transformadas. Cuando tú eres discípulo de Dios. Pero cuando tú eres un religioso y no tienes relación, no puedes dar vida. No puedes. Porque el Espíritu Santo no la va a dar porque no está ahí. Ni tú la crees, el Evangelio. Tú nomás puedes multiplicar lo que el Espíritu Santo ha hecho en ti. ¿Me entiendes? Predica lo que estás experimentando con Dios. Enseña lo que tú ya crees y has practicado. Deja que los maestros y todos los predicadores enseñen toda la Biblia, pero tú multiplica en las áreas que Dios te ha dado la victoria. Toma estas formas que te he enseñado, estos dos, Pedro y Pablo, libro de Hechos, busca sus sermones, pongan notitas ahí de qué referencias dieron de Jesús y vayan a buscarlas en la Biblia. Cosas en hermanos. Les amo, Cristo les bendiga. En esta semana, que el favor de Dios esté con ustedes. Y le pido al Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo hoy, que te bendiga, Padre, ahí donde están en sus casas, Padre. Ahí donde están, escuchando. Las oraciones que Dios te han puesto ahí. Revélales, Padre, que cuando buscamos primero tu reino, todo cae en orden. Ayúdanos a sernos fiel a tu mandamiento. Ayúdanos a amarte de verdad, para que la gente pueda decir, hay luz en ese hombre, en esa mujer. Hay luz. Dios me los bendiga. Su hermano Edgar Sánchez, una vez más con ustedes. Ánimo. Hechos 10, 34 al 48. ¿Qué es el Evangelio? En su forma más simple, como Pedro la predicó, como Pablo la predicó. Gócense.